tiempo, cuánto varía una variable respecto a la otra. Bien, sabemos que S y que J son valores que están entre 0 y 1. Son mayores a 0 y menores a 1. Son positivos. ¿Sí? Por lo tanto, la diferencia de números positivos, ¿sí?, y que son mayores a 0, necesariamente me va a dar un resultado mayor a 0. O sea, un resultado positivo. Si tengo denominador negativo y numerador positivo, el resultado final es un cociente negativo. Por lo tanto, podremos decir que un aumento de la propensión marginal a ahorrar disminuye la renta. ¿Es eso factible, fácil de ver intuitivamente? Y sí. Ustedes también saben que para calcular, por ejemplo, el nivel de ingreso de equilibrio, existe un método que normalmente no se emplea porque por ahí es menos práctico, pero que conceptualmente es muy importante. A mi criterio nos ayuda mucho a veces a interpretar algunos fenómenos, que es el modelo de filtraciones igual a gastos compensatorios. ¿Sí? Es decir, hay flujos en la economía que se filtran, que no van a parar a la demanda agregada, ¿sí?, y que van a, de algún modo, sopesar, compensar un componente de la demanda agregada, un gasto. Por ejemplo, el ahorro, fundamentalmente, si no hay ahorro, no hay inversión, ¿sí? Y en la economía en su conjunto, si ahorro privado más ahorro público, igual a ahorro externo, eso es modelo de las tres brechas, ¿no? De ahí se deriva, el modelo de las tres brechas se deriva del modelo de filtraciones igual a gastos compensatorios. Por lo tanto, si los individuos ahorran más, en el corto plazo, aclaro, esto es keynesianismo, esto es corto plazo. Si en el corto plazo ahorramos más, la demanda cae. Es bastante fácil de entenderlo. Ahora, en el largo plazo, sin ahorro, no hay inversión, no hay oferta, o por lo menos la oferta no varía, ¿sí? Las economías que más crecen son proporcionalmente las que más invierten. Y para invertir hay que tener con qué. Bien, hasta ahí respondemos esto de qué pasa con la renta, cuándo varía la propensión marginal a ahorrar. Continuemos. ¿Qué es lo que va a pasar con el ahorro autónomo? ¿Sí? Atención acá. ¿Qué tienden a pensar ustedes? Quiero que alguno de ustedes me dé la respuesta intuitiva del resultado final, aunque no sepa despejar y hacer el análisis matemático del planteo, ustedes ya están en condiciones de responder a esta pregunta. ¿Qué pasa si la propensión marginal a ahorrar aumenta? ¿Qué pasa con el ahorro autónomo? ¿Aumenta o disminuye? ¿O se mantiene igual? ¿Qué creen ustedes? Hay que equivocarse acá, ¿eh? Recuerden eso. Bien. Se mantiene, aumenta. Aumenta. ¿Cambia la pendiente? ¿Cambia la pendiente de la función ahorro? Sí, si lo vemos en términos matemáticos, sí. Sí. Pero acá estamos planteando la magnitud, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto final sobre el saldo del ahorro? Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Acá nadie dijo que disminuye, alguno quedó entre se mantiene y aumenta. Veamos.
Acá estaba lo que les estaba comentando hace un instante. Despeja el ahorro en términos de lo que ustedes ya saben. Es menos el consumo autónomo, la ordenada al origen, porque es un desahorro, ¿sí? Más 1 menos C por I, 1 menos C es S, minúscula, propensión marginal a ahorrar. ¿Sí? Acá queda reexpresado, ¿sí? Y diferenciamos la renta respecto al ahorro y respecto a la propensión marginal a ahorrar. Por eso hay dos S. ¿Sí? Bien. Acá lo que hicimos fue dividir, acá tendría que aparecer una palabrita que dice, bueno, dividiendo ambos miembros por diferencial de S minúscula, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que estoy buscando? Saber esto que yo le estoy marcando acá. ¿Cómo varía el ahorro con S mayúscula, cuando varía la propensión marginal a ahorrar? ¿Sí? Nuevamente, este es bastante sencillo, en principio. Acá, diferencial de la propensión marginal a ahorrar sobre la misma es 1, por eso Y por 1, Y. Esto que tenemos acá lo hemos calculado en el ejercicio anterior, lo reemplazo por su equivalente, ¿sí? Distribuyo el denominador, es decir, resuelvo aquí, acá es S por menos Y menos S por Y, y acá resuelvo la suma de fracciones, ¿sí? Abajo de Y, ¿qué hay? Hay un 1. Por lo tanto, mínimo común denominador va a ser S menos J, ¿sí? Resuelvo la suma de fracciones. Acá aplico propiedad distributiva, Y por S menos J por Y, y acá menos SY más SY se me simplifica, ¿sí? Se me anulan, y me queda menos J por Y, menos J por Y, sobre S menos J. Fíjense, para los datos de este ejercicio, ¿sí? Si la propensión marginal aumenta, el ahorro disminuye, ¿sí? Este ejercicio lo pensé un poco a propósito, porque muchas veces nosotros aplicamos el sentido común a demasiadas cosas y a veces por eso nos equivocamos, ¿sí? Yo soy el primero. Entonces, trato todo de aplicarle el sentido común y a veces no responde a ese sentido común. Claramente, intuitivamente, todos tenderíamos a pensar que si la propensión marginal a ahorrar aumenta, el ahorro aumenta, ¿sí? Porque es una componente positiva del ahorro. Pero hay algo que ustedes ya vieron y que se llama paradoja. Con el ahorro autónomo no pasaría nada. El ahorro autónomo, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa con el ahorro autónomo? No cambia. No cambia. ¿Por qué? Porque no depende ni de la renta ni de la propensión marginal a ahorrar. En términos coloquiales, el ahorro autónomo va a ser siempre el mismo, va a depender de otros factores, ¿sí? Es decir, ceteris paribus permanece constante. ¿Se entiende? Porque normalmente el ahorro autónomo depende de ciertos factores que son más estables a lo largo del tiempo, ¿sí? O dependen de las preferencias de los consumidores o de las expectativas de los consumidores. Si yo en esta pandemia tiendo a pensar que se va a resolver rápido, lo voy a tomar como un efecto transitorio y mis parámetros de gasto, de consumo,
consumo y por ende de ahorro no se van a ver modificados. Ahora, si yo creo que esto viene para quedarse por 1, 2 o 3 años, entonces hay una fuerte reversión de la demanda y ahí sí, ese ahorro autónomo incrementa, diríamos, fuertemente, y por lo tanto el consumo autónomo cae, ¿no es cierto?, en la misma proporción. No sé si respondí la pregunta. ¿Nos queda un minuto, Luis? Sí, Carl. Creamos otro. Bueno, sí, creamos otra. Bien. La paradoja ya la vemos. Paradoja del